Hola, ¿qué tal? Una vez más, bienvenido a su canal, el doctor Daniel Guerrero. Gracias por estar aquí presente, gracias por acompañarme y hacer posible que este tipo de contenido de estudios y de mensajes bíblicos, proféticos y de intercesión profética puedan seguir expandiéndose y alcanzando a muchas más personas. Hoy estoy pues ya culminando con este video un estudio sobre el anticristo. Es el 9º video que vas a poder encontrar allí en mi canal, en el área de lista de videos. El anticristo, mitos, entre el mito y la realidad. Hemos estado escudriñando las escrituras para saber exactamente qué es lo que realmente dice la Biblia y empezar a dejar a un lado todos esos mitos, leyendas y fábulas teológicas o doctrinales que se han venido creando a través de las últimas décadas prácticamente, y que lamentablemente han hecho mucho daño y siguen haciendo mucho daño dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo. Con este último mensaje quiero compartir con ustedes más un mensaje de tipo pastoral, darles algunos lineamientos sobre qué debemos esperar entonces sobre este personaje o estos personajes que ya han aparecido y que seguramente van a seguir apareciendo en el escenario mundial y en los eventos proféticos presentes y futuros, pero saber qué podemos hacer nosotros como cristianos, como hijos de Dios, como discípulos de Jesucristo, de manera de, primero, contrarrestar el engaño, la mentira, ¿no? que ahora cada vez se sofistica más, es más aguda, con mayor tecnología y habilidades, y que requiere de nosotros entonces mayor discernimiento, mayor entendimiento y mayor conciencia, ¿no?, de qué es lo que está a nuestro alrededor, para evitar ser engañados y evitar ser llevados, conducidos al error. Así que este video consiste principalmente sobre esto y vamos a encontrar algunas pistas y algunos lineamientos bastante interesantes que espero en el Señor, y es mi oración que puedan ser de bendición, de guía y de dirección para cada uno de ustedes, así como lo ha sido para mí. Bueno, sin más, vamos a comenzar. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy en relación a este personaje del anticristo? Porque ciertamente, como dice la escritura, ya en el primer siglo, recuerden, primer siglo, estamos en el siglo XXI, ya han pasado más de 20 siglos y pues como dicen, mucha agua ha pasado debajo de ese puente. Entonces es importante que nosotros conozcamos los tiempos, ¿no? Que entendamos los tiempos y seamos entendidos de los tiempos, de manera que precisamente no nos dejemos engañar. Porque si hubo una recriminación que nuestro Señor Jesucristo le hizo a los líderes religiosos del tiempo, de su tiempo, líderes religiosos judíos, y también a sus discípulos y seguidores, es que no eran entendidos de los tiempos. Ellos seguían esperando por un Mesías, atención a esto, ellos seguían esperando por un Mesías, ellos todavía guardaban en su mente y en su corazón una expectativa futura del Mesías, y resulta que el Mesías estaba delante de ellos. Entonces ellos no estaban entendiendo que el tiempo de cumplimiento ya se había dado. Y Jesús precisamente comienza su ministerio de esa manera. ¿Ok? El tiempo
se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Así comenzó Jesús la predicación de su evangelio. Y lamentablemente nosotros como discípulos de Jesucristo, el pueblo de Dios, no pocas veces no estamos muy conscientes del tiempo que vivimos, los tiempos que vivimos. Por eso yo me sentí movido el año pasado a realizar este webinar sobre en qué tiempo estamos para ayudar a la comunidad del Ministerio León de Judá y a los seguidores y lectores de este canal a que podamos entender en qué tiempo estamos, de manera que podamos discernir bien el tiempo de Dios en nuestros días. Así que, y por cierto, yo les voy a dejar aquí en la descripción del enlace, le voy a dejar allí el enlace para que usted pueda tener acceso a los mensajes que compartimos ahí en ese webinar, que fue bastante completo. Así que usted puede acceder y si no lo domina, comienza a indagar en qué tiempo estamos y qué debemos hacer al respecto. Bien, entonces, ¿qué podemos hacer nosotros hoy? Bueno, lo primero que hay que recordar, ¿verdad? Que tanto el Apocalipsis de Daniel como el Apocalipsis de Juan, en ambos casos, ¿verdad? Como son libros del género apocalíptico, ¿ok? Porque hay un género apocalíptico, ¿verdad? Como lo hemos estudiado. Su objetivo principal fue dar esperanza, ¿ok? Entonces, estos libros se caracterizan por dar esperanza a la iglesia de Jesucristo, que se encontraba bajo fuerte persecución en ese momento del Imperio Romano. Estamos hablando del primer siglo. Reafirmando que Dios es soberano y todopoderoso para establecer su reino y dominio en todas las naciones. Entonces, ese fue el objetivo del Apocalipsis de Juan, igualmente el Apocalipsis de Daniel para el pueblo judío, el Apocalipsis de Juan para la iglesia de Jesucristo en las naciones. El objetivo era dar esperanza. Así que nosotros igualmente nos debe mover lo mismo, dar esperanza, dar un mensaje de fe, un mensaje de amor, que Dios es fiel y poderoso, y un mensaje de esperanza, que nuestro Dios reina, que nuestro Dios es soberano y tiene control de la historia. Entonces, no compartir mensajes de miedo, mensajes que infunden temor en el corazón de la gente, de las iglesias, sino más bien un mensaje de fe, un mensaje de amor, de esperanza, y que es un mensaje que está sólidamente fundamentado en la enseñanza de la Escritura. Entonces, es muy importante que nosotros igualmente, como hijos de Dios, discípulos de Jesucristo, podamos ser portadores, podamos ser agentes del reino de Dios con un mensaje de esperanza, con un mensaje de tranquilidad, con un mensaje de paz, que llame más bien a la confianza, a la paciencia, en medio de muchas tribulaciones, en medio de muchas dificultades, como lo enseña el apóstol Pedro, en su carta, ¿verdad? Que nos llenemos de paciencia ante las tribulaciones y ante las dificultades. Entonces, nosotros igualmente debemos llenarnos de esperanza y compartir esperanza. También necesitamos seguir la instrucción del Señor y de los apóstoles a no dejarnos engañar, que en parte el objetivo de toda esta enseñanza es dirigir a nuestros lectores, a nuestros oyentes, a nuestros seguidores de este canal a no dejarnos engañar. Y para eso hemos tenido que ir a la Escritura, ir a la historia, analizar qué ha pasado, qué no ha pasado, qué está por pasar, de manera que no nos dejemos engañar por muchas falsas enseñanzas que han surgido, que han salido, así como también ahora lo que se conoce como el fake news, ¿verdad? Que todavía siguen surgiendo, ¿verdad? Anunciando que mira que el anticristo es este, mira que cuidado que este es el anticristo, mira que este es judío, mira que... Y llena a la gente de temor, llena a la gente de ansiedad. Eso no viene de parte de Dios, ¿ok? El mensaje de Dios, como hemos dicho, un mensaje que edifica, un mensaje que exhorta a la fe, al amor y a la esperanza. Entonces, no dejemos engañarnos
porque muchos falsos cristos y profetas han salido y seguro seguirán apareciendo antes de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que para evitar el engaño, entonces aquí les doy ciertas directrices, atención. Para evitar el engaño necesitamos apegarnos a la enseñanza de la Biblia, desde una sana interpretación que tome en serio el contexto histórico en la que fue escrita y para la que fue escrita. ¿Okay? Cada libro en la Biblia tiene un contexto histórico, tiene un contexto cultural que varía de libro en libro y tiene un público diferente también particular, y entonces el autor tiene un objetivo que quiere lograr con ese libro. Nosotros necesitamos conocer eso para establecer las bases de para qué, por qué, para quién fue escrito ese libro. Una vez que nosotros tengamos claro eso, entonces sí, claro que sí, podemos sacar las posibles aplicaciones para nuestro tiempo. Claro que sí, pero necesitamos partir de la base de para qué, para quién, por qué, dónde fue escrito ese libro. ¿Vale? Entonces es necesario desarrollar y aplicar sanos principios de interpretación bíblica. Segundo, diferenciar los géneros de escritura profética. Como también lo hemos visto, ¿verdad? Lo que es el género apocalíptico, lo que es el discurso profético y lo que es el lenguaje profético. También hay libros que tienen una mezcla de profecía con historia, por ejemplo el caso de Daniel, el caso de Isaías, el caso de Jeremías, en el caso de Juan, es muy poco el elemento histórico y es mucho más el aspecto de apocalíptico y discurso profético. Entonces, hay que saber diferenciar eso para evitar caer en errores de interpretación, ¿vale? Entonces, muy importante diferenciar los géneros de escritura profética. Tercero, para evitar el engaño necesitamos ejercitar discernimiento espiritual, claro, bajo la guía del Espíritu, para poder distinguir los patrones y estrategias de engaño, porque hay patrones que se repiten y hay estrategias, planes de engaño, y que nosotros necesitamos estar conscientes de eso, conocer cuáles son esos patrones de engaño, ¿ok? De cómo los líderes religiosos, líderes políticos o artistas inducen al engaño a la gente, ¿ok? Nosotros necesitamos tener conciencia de eso. También en relación con el anticristo y este personaje y este tema, necesitamos diferenciar entre los personajes proféticos relacionados con el anticristo. Entonces, por ejemplo, hay cinco personajes que de alguna u otra manera están interconectados o relacionados con el tema del anticristo. La Biblia enseña que habrá anticristos, plural, no solamente un anticristo. De hecho, el énfasis es anticristos, muchos anticristos. Pero los apóstoles nos informaron que puede haber muchos, y unos más relevantes que otros, unos más intensos que otros, unos han hecho mucho más daño que otros. ¿Ok? Entonces, eso es muy importante. Eso está esperando por un anticristo. Es sobrevalorado, es sobreenfatizado cuando tenemos a nuestro alrededor muchos anticristos. Es más, es muy probable que haya muchos anticristos porque hay muchas naciones. Es decir, hay anticristos presentes en las naciones. Entonces, el que pueda ser un anticristo en una nación no necesariamente es anticristo en otra nación.
Entonces hay que tener una mente abierta, un discernimiento mucho más amplio, unos ojos mucho más abiertos para entender que podemos presenciar, de hecho yo creo que estamos presentes en medio de un tiempo donde puede haber muchos anticristos. Nosotros queremos señalizar solamente uno cuando resulta que hay varios que están operando en diferentes naciones y diferentes contextos. Así que atención a esto, es sumamente importante porque cada nación tiene líderes políticos, tiene líderes religiosos, tiene artistas, tiene medios de comunicación, influencers, como llaman ahora, que tienen cierta influencia dentro de su región o dentro de su población determinada. Entonces, cada nación, cada persona, cada iglesia necesitará ejercitar el discernimiento espiritual para saber exactamente cómo pudiera estar operando el espíritu anticristo. La figura del anticristo como el hombre de pecado y el hijo de perdición, tal como lo hemos estudiado ya en varios videos anteriores, ya ha sido revelado. Escuche bien, eso es sumamente importante. A la luz de la Biblia, a la luz de la historia, el anticristo, tal como fue profetizado en las Escrituras, específicamente por el apóstol Pablo y el apóstol Juan en sus cartas, y claro, en el Apocalipsis, ya fue revelado, ya fue manifestado. Entonces, si usted sigue esperando que se va a cumplir, puede haber un cumplimiento, un segundo, un tercero, un cuarto cumplimiento, pero por lo mínimo un primer cumplimiento ya se dio. Es más, yo diría que es el cumplimiento principal, primero, ya se dio. Ya lo que nosotros podemos ver o esperar son como otros cumplimientos, porque creo que también ya ha habido muchos otros. Entonces, eso también es sumamente importante. Repito como comencé. Si usted todavía está con esa expectativa de que va a venir y resulta que ya ha habido toda una lista antes, previa de cumplimiento, usted puede ser engañado. Usted puede ser engañado. Engañado en sus emociones, en su mente y en sus decisiones, porque usted sigue esperando la manifestación del anticristo, cuando resulta que ya fue manifestado. Fue manifestado en la Roma papal, cuando la Iglesia Católica Romana comenzó su auge y desarrollo como una iglesia papal, cuyo papa, usted sabe perfectamente bien, ha asumido roles de Dios, roles de Cristo, roles de mediador, se ha sentado en el templo como si fuera Dios y ha gobernado y ha oprimido naciones y ha tenido mucha influencia y sigue teniendo influencia, quizás no tanto como en siglos pasados, pero sigue teniendo influencia, también lo hemos visto. Así que si usted quiere encontrar un anticristo hoy, bueno, ahí está la Roma papal, que todavía sigue vigente, sigue activa y sigue interconectada con los poderes de las naciones. En Europa, Estados Unidos, en América Latina y en otras naciones. Así que atención con esto. En la iglesia, esta revelación fue dada en la iglesia apóstata romana o la que llaman Iglesia Católica Apostólica Romana. No he hecho énfasis, ni quiero hacer énfasis, en las innumerables herejías y errores, tanto doctrinales como de práctica, en las que ha incurrido la Iglesia Católica y el papado en general. Pero porque en cierta forma es claro y evidente. Pero si usted quiere que yo haga un estudio, porque yo he estudiado ese tema, tanto en el seminario como también posteriormente, si usted quiere saber sobre la doctrina y los errores de la Iglesia Católica y
cómo esa iglesia cada vez fue convirtiéndose en una iglesia más pagana, más apóstata, entonces pídamelo ahí en los comentarios y con mucho gusto voy a considerar esa posibilidad de hacer ese estudio, ¿ok? Estamos abiertos a lo que ustedes nos pidan y pues solamente pedimos que nos den un poco de tiempo para poder prepararnos y estudiar los apuntes, las notas para compartirlas con ustedes, como lo estoy haciendo en este momento, por cierto. Entonces, pero han surgido y vendrán muchos más en diferentes épocas y lugares. Entonces, ya se ha manifestado una figura de anticristo específica, ya se ha revelado, ya eso ya se ha cumplido, pero ha habido muchos más. Ha habido papas de papas, ha habido papas sumamente sanguinarios que han perseguido horrible y terriblemente a cristianos que se apegaban a las escrituras. El movimiento de la Reforma fue un movimiento que sufrió muchísima persecución en diferentes naciones. En Alemania, en Francia, en España ni se diga. En España desarrollaron toda una estrategia de contrarreforma y la Inquisición. Entonces, eso se ha cumplido. Ha habido varios anticristos a nivel religioso. Ha habido, bueno, dentro de las sectas, ¿no? Dentro de las sectas cristianas se han levantado falsos cristos, falsos profetas que han llevado aún a la gente a la muerte, al suicidio, a la destrucción. Entonces, ha habido muchos otros anticristos religiosos y así también políticos, ¿no? Mussolini, Hitler, quizás son uno de los más conocidos. Pero también en las naciones ha habido, por ejemplo, usted estudia un poco la historia de los Estados Unidos y ha habido líderes allí, muy conectados, por cierto, todos ellos, con la masonería, ¿okay? De hecho, hay una gran cantidad de presidentes norteamericanos que manifestaron una apariencia, una carátula exterior de cristianos, muchos de ellos, por cierto, de ciertas denominaciones, y terminaban siendo y hablando como dragón, es decir, con mentira y engaño, y llevaron a los Estados Unidos, por ejemplo, a guerras innecesarias, a políticas de destrucción, de control. De hecho, todavía siguen operando ese tipo de engaño en esa nación, que tenemos que prestarle atención, y por eso es que el Señor me guió a escribir este libro, ¿no? El gran engaño, ¿ok? El gran engaño en los Estados Unidos de América y el misterio de la iniquidad hoy. O sea, usted tiene que conocer qué ha pasado y qué está pasando en los Estados Unidos y claro, en Europa, muy en relación a la conexión Vaticano, la Unión Europea, para que usted sepa por dónde pueden venir los tiros con los anticristos de nuestros días. Por eso yo le recomiendo mucho que adquiera este libro. Este libro lo puede conseguir así en físico, lo que llaman tapa blanda, o también su versión digital o Kindle en la tienda de Amazon, a precios muy módicos, por cierto. No los hemos variado todavía mucho, pero seguramente a mediados de este año vamos a hacer una revisión de los precios, así que aproveche que todavía está a un muy buen precio. Entonces, perdón, un anticristo, entonces, en principio, para definir y describir, ¿no? Un anticristo, en principio, es una persona apóstata. Es decir, que aunque se pueda presentar como cristiana, en lo que dice y en lo que hace y en las decisiones que toman, sobre todo en sus gobiernos, repito, sea religioso o sea político, evidencia acciones apóstatas. ¿Cuáles pueden ser esas acciones apóstatas? Acciones apóstatas son aquellas decisiones religiosas y políticas que apoyan creencias y prácticas, por ejemplo, inmorales, que no son consonas con lo que la Biblia enseña claramente.
No les doy mayores detalles por razones de la censura dentro de esta plataforma. Pero usted saque sus conclusiones. Usted sabe perfectamente que ha habido ciertas agendas en nuestros días que políticos y religiosos vienen apoyando. Es más, hay líderes religiosos, hay organizaciones, denominaciones, organizaciones eclesiásticas en los Estados Unidos y en Europa que apoyan ciertas agendas, ciertas prácticas que a la luz de la Biblia son condenadas como pecado o inmoralidad. Entonces usted tiene que ver, caramba, ven, no solamente estamos hablando del papado, ya a esta altura podemos ver prácticas muy serias contrarias a la Escritura dentro de organizaciones eclesiásticas protestantes, dentro de iglesias que se dicen ser evangélicas, iglesias que, por ejemplo, apoyan a regímenes dictatoriales, organizaciones religiosas que se dicen ser cristianas que apoyan a gobiernos involucrados en el narcotráfico, en el terrorismo, en el tráfico de seres humanos, personas, y etcétera. Entonces usted tiene que ahí ver que, como le estoy diciendo, no hay un solo anticristo, hay muchos anticristos, hay muchas manifestaciones de anticristo, porque ese espíritu ya viene operando y cada vez va a operar con mayor fuerza e intensidad, porque el espíritu de engaño se está fortaleciendo a nivel mundial. Pero, aleluya, gloria a Dios, así como el engaño está creciendo, también la predicación de la palabra de Dios y del evangelio del reino, verdadero evangelio del reino, también avanza y avanza con gran poder y fuerza en todas las naciones. ¿Ok? Así que también eso es otro punto que también no se deje engañar o atemorizar de que, ay, el mal está creciendo. Mire, si el mal está creciendo, si el mal, cada vez que el mal es más visible, significa que la luz del reino está creciendo, está mucho más. Y entonces el reino de las tinieblas tiene que verse forzado a manifestar cada vez más su maldad, su iniquidad, su inmoralidad. Porque tal es el impacto de la luz del reino de Dios, que el reino de las tinieblas está perdiendo su poder, y su poder está en lo oculto. Su poder está en la mentira, en el engaño. Pero cada vez ahora, de verdad, y para la gloria de Dios, este ministerio, este servidor, hemos sido parte de sacar a la luz todas esas mentiras y esos engaños. Y otra vez, repito, mucho de ello está acá, mucho de ello está acá. Por ejemplo, la mentira y el engaño del dólar, la mentira y el engaño de ciertas estructuras políticas y religiosas. Entonces, libros como este, en el que nos hemos encargado de sacar a la luz toda esa mentira, todo ese engaño, entonces el reino de las tinieblas se ve tan debilitado que se ve forzado a tener que manifestar abiertamente su maldad, su iniquidad, su inmoralidad, y porque su mentira y engaño están siendo descubiertas, reveladas. Para la gloria de Dios avanzamos con la luz de la palabra. Amén. Entonces, tenga cuidado. No, ya sabemos también que no solamente es apóstata, sino que es un líder religioso. Puede ser un líder religioso o puede ser con posibles roles políticos y religiosos. Entonces, la figura tal como anticristo, ¿verdad? Es apóstata, es decir, que tiene cierto barniz, cierta fachada de cristiano, pero es apóstata ya por lo que dice, por lo que hace, por sus decisiones, es apóstata, ¿ok? Y usted tiene que tener conciencia de eso. Segundo, es muy probable que sea un líder religioso y que tenga roles políticos y religiosos. Por ejemplo, yo les doy un ejemplo que surgió mucho en Venezuela.
Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías era un político, pero sus conexiones religiosas, por ejemplo, con la brujería y el ocultismo, y después sus conexiones con ciertos grupos evangélicos, eran evidentes. ¿Ok? Porque, bueno, sí, hay que reconocerle que era un líder carismático y se metía a Raimundo y medio mundo en el bolsillo y engañó a muchísima gente. Bueno, ese es un anticristo. Y estaba en Venezuela y tuvo cierto impacto en la región y aún en otras naciones que lo admiraban. Entonces, usted tiene que ver qué está pasando a su alrededor en estos días. Así que este anticristo como tal no puede ser judío. Que haya líderes judíos, porque los puede haber, posiblemente lo va a haber, que engañen a la población judía. Sí, claro que sí, habrá judíos que yo le digo, no, porque tú no conoces a fulano, o tú no conoces a fulana. Ellos fueron políticos y líderes religiosos judíos y engañaron. Pero ellos pudieran ser más falsos cristos, no tanto anticristos. Pero sí hay cierta conexión y hay que determinar cuánto es que puede haber un anticristo que se manifieste como un falso Cristo. Otra vez vuelvo a tomar el ejemplo de Hugo Chávez Frías. Hugo Chávez Frías, además de que era anticristo, ¿verdad? Aunque decía ser cristiano, bueno, él decía ser cristiano, ser musulmán, ser maoísta, ser comunista. Él era de todo para ganarse a todos, ¿no? Él también, evidentemente, se presentó como un Cristo. Además, hubo un momento en su régimen que lo llamaron el Cristo de los pobres de América Latina. No sé si alguno de ustedes se recuerda, ¿verdad? Le dieron ese título, el Cristo de los pobres de América Latina. Imagínense. Entonces, ¿y quiénes hacen eso? La gente que está engañada y los evangélicos que no ven, no están viendo eso, como un líder político se va a atribuir en una figura como Cristo. Bueno, se puede hacerlo porque es un falso Cristo, evidentemente. Pero igualmente siguen votando y seguían votando y seguían aupando liderazgo. ¿Ok? Entonces, no necesariamente judío, a menos que haya sido un judío mesiánico, ¿verdad? Porque también lo estudiamos, ¿verdad? Al principio, y los falsos cristos o son gentiles que se convierten en apóstatas y atacan al evangelio y a la comunidad cristiana, o pueden ser también líderes judío mesiánico, que igual creyeron en un momento en Cristo, se convirtieron en apóstatas y luego también atacaron a la fe, al evangelio y a la comunidad cristiana. De eso hay mucho, también en nuestros días. Entonces usted tiene que tener cuidado, usted tiene que cuidado a quién usted sigue, usted tiene que tener cuidado de dónde usted bebe, cuál es la fuente de su agua, cuál es la fuente de la que usted se alimenta. ¿Okay? Porque los hay, líderes judíos mesiánicos que son falsos maestros y también son anticristos. ¿Ok? Entonces son personas que en algún momento creyeron, debieron haber creído en Jesucristo como Señor y Salvador, pero luego abandonan la fe. El falso Cristo también es otro personaje, que ya les dije, ¿verdad? El falso Cristo sí puede ser judío. De hecho, los ha habido también. Ha habido falsos Cristos judíos. O sea, cuando digo falso Cristo es falsos Mesías. Ha habido falsos Mesías judíos. Además, en el primer siglo, segundo siglo, hubo falsos Mesías que llevaron a los judíos a batallas y al error, etcétera, y algunos fueron masacrados siguiendo a estos falsos mesías. Entonces eso también ya se ha cumplido, y actualmente también hay rabinos que sus seguidores los presentan como que fueran el Mesías de nuestro tiempo, y etcétera, ¿no? Entonces
eso también se ha cumplido. El falso Cristo, si puede ser judío o ampliamente aceptado por la comunidad judía, igualmente puede tener influencia en sus roles políticos y religiosos. ¿Okay? O sea, puede ser también igual un líder político judío y que tiene también un carisma y unas conexiones religiosas que lo presentan con mucho carisma y como que alguien, una persona religiosa, si una persona de fe, entre a la comunidad judía, y algunos evangélicos y judíos mesiánicos que se comen el cuento. Por eso hay que tener mucho cuidado con este tipo de situaciones que también no solamente se da dentro de la iglesia gentil, también se da dentro de la comunidad judía o la población judía de Israel y en las naciones, porque ha habido falsos mesías, por ejemplo, en la comunidad de Nueva York, ha habido falsos mesías aquí en Europa también, falsías judíos. Y tenemos el quinto personaje es las bestias, ¿ok? Que ya hemos visto que estas bestias son principalmente seres espirituales de alta jerarquía en el reino de las tinieblas, que por su jerarquía, por su autoridad y su poder, operan y tienen influencia en imperios, reinos o coalición de reinos con amplio alcance territorial, no solamente allí local, dentro de un continente. Por ejemplo, el caso que hemos visto, la Roma papal tiene mucha influencia en los reinos principales, al principio reinos de Europa, luego se ha convertido en naciones de Europa, Estados Unidos, como dije, en las naciones de América Latina. Entonces, son poderes, ¿no? Hablamos ya también en el último video, el video número 8, hablamos del misterio de Babilonia, ¿okay? El espíritu de Babilonia. Entonces, el espíritu de Babilonia es un ser espiritual, evidentemente, y opera también en estos reinos y en estos personajes, sobre todo imperios, con la coalición de reinos. Hay que prestarle atención. Así que tenemos que considerar muy seriamente la necesidad de desarrollar una mentalidad o pensamiento crítico. Ante tanta manifestación de engaño en el área política y en el área religiosa, nosotros tenemos que desarrollar una mentalidad más crítica, ¿okay? De evaluar y emitir opiniones. Y de esa manera nosotros buscar la manera de salvaguardar nuestro corazón, nuestra mente. Entonces, hay que desarrollar pensamiento crítico, especialmente hacia las propuestas que hacen los líderes políticos y la conducción del liderazgo religioso en nuestras iglesias. Los líderes políticos operan en ciudades, en estados, en naciones. Los líderes religiosos operan en iglesias locales, en organizaciones eclesiásticas y también aún a nivel nacional o regional. Entonces nosotros tenemos que ser críticos, no dejarnos callar, expresar nuestra opinión. Si nos escuchan, bien. Si no nos escuchan, también. La tarea del profeta no es convencer a nadie. La tarea del profeta es ser fiel a la palabra de Dios que se le ha dado para comunicar. Y ese es nuestro trabajo como profetas e intercesores del Señor. Tenemos que ser críticos. Porque el engaño y los anticristos se da en un discurso político-religioso, aún entre cristianos. Por ejemplo, otra vez tomó, porque quizás el que más conozco, ¿verdad? Usted si conoce otros casos en su país, por favor déjenlo en los comentarios. No, mire, en mi país, y díganos de dónde nos está escuchando, dónde nos está. En mi país está esto, y está este fulano, está esta fulana, que se hace pasar, que es líder político y se hace pasar como una religiosa. Pero, por ejemplo, en nuestro país, pues, en la historia reciente, ya les hablé de Hugo Chávez, pero también hemos visto otros líderes, ¿verdad?, que hacen una peregrinación a cierta iglesia y usan rosarios, no uno, sino varios rosarios. No, porque no es un solo, no, es que sea mucho, para que vean que, mira, yo tengo mucha fe.
Y la gente se deja engañar, ¿no? Incluyendo evangélicos que ven el montón de rosarios ahí, no les importa, no, es que es una opción política válida. Dale, o sea, cada quien con su gusto, ¿verdad? Uno respeta esas decisiones y acciones, pero te tienes que tener cuidado, o sea. Entonces hay líderes políticos que se presentan así, como que, ay, bueno, y le llaman, algunos le llaman entonces un héroe, un santo, ay, súper piadoso. Mire, y fue a visitar al Papa, y el Papa lo visita, y se toma una foto con el Papa. Tiene que ser alguien bueno, ¿verdad? Que hay que seguir. Tenga cuidado. Desarrolle un pensamiento crítico, ya que el engaño y lo anticristo se da con un discurso político-religioso, aún entre cristianos. No, porque es cristiano. Oye, pero es que eso se hizo en una iglesia. Tenga cuidado. Bien. 5. Tenemos que estar vigilantes ante la desinformación. Este es un punto sumamente crítico, ¿no? Estar vigilantes ante la desinformación y el uso de la inteligencia artificial que busca distorsionar la realidad con falsas noticias y manipular con videos, imágenes, etcétera, nuestra mente y emociones a favor de posturas políticas o religiosas o ambas. Ningún líder, ¿no? Un líder religioso que tenga influencia política o un líder político que tenga cierta influencia religiosa. De esto estamos hablando, ¿ok? Estamos hablando de cómo nosotros podemos protegernos del engaño de los anticristos o podemos identificarlos y tener cuidado con ellos. Hay que tener mucho más cuidado en nuestros días, ya lo sabemos, y esto va a ser peor. El uso de la inteligencia artificial cada vez será peor. Así que nosotros tenemos que ya no solamente cuidarnos, sino cuidar nuestra familia, nuestro entorno, del uso de la inteligencia artificial, sobre todo en mensajes y videos. Yo les he dicho, por ejemplo, que a mí no me sorprende que a futuro, todavía no lo han hecho, no que yo conozca, si usted sabe por ahí, me avisa, pero es muy probable que personas como yo u otras literalmente le secuestren, le tomen la imagen, la voz, las articulaciones, el tipo de mensajes y hagan videos que realmente no son de nuestra propiedad. Así que tenga mucho cuidado, no se deje engañar porque ya hay muchos videos que usan a personajes relativamente con cierta influencia y que no son reales y que evidentemente pueden engañar, tienen el potencial de engañar a muchas personas. 6. Evitar consumir mucha información y enseñanzas que transmiten y promocionan miedo y zozobra. Eso también. O sea, por favor, genere balance con lo que usted consume, de noticias, de enseñanzas. Si esa enseñanza lo que le genera es temor, ansiedad y miedo, mire, tenga cuidado. ¿Entiende? Pues ya dijimos al principio que la profecía bíblica genera esperanza, genera fe, genera amor, confianza, tranquilidad y esperanza. Si hay un mensaje que genera temor, usted tiene que tener cuidado. Tenga cuidado. Hay que dedicar tiempo para verificar toda información. Yo sé que no todos tenemos la misma disposición de tiempo, pero hay que hacerlo. Aun si viene de fuentes oficiales o predicadores de renombre. Los espíritus de engaño de anticristo y falsa profecía operan desde diferentes agentes, ya vimos, políticos, religiosos, medios de comunicación, artistas, medios artísticos, redes sociales, películas, etc. Entonces, usted tiene que ejercitar otra vez criterio, un pensamiento crítico, discernimiento y todo compararlo a la luz de la palabra de Dios. 7. Necesitamos amar la verdad y la justicia y rechazar la mentira y la injusticia en todas sus formas. Esa es la base.
Nosotros analizamos todo, evaluamos todo, que examinamos todo, porque somos amantes de la verdad y somos amantes de lo que es justo. Entonces no puede ser que haya un personaje que quiera presentarse en justicia, pero opera en ilegalidad. No, 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 no. Usted no puede pegar, no se pega. El resultado siempre va a ser dañino. Usted no puede pegar lo que supuestamente es justo con acciones y decisiones ilegales. No, no. Que prospere en algunos momentos con ciertas personas, con ciertos grupos, pero igual, el resultado, el fin de eso será terrible, funesto, para esas personas que participan en ese engaño y en sus seguidores. Entonces, si usted es un amante de la verdad, un amante de la justicia, entonces usted tiene que rechazar lo que es mentira, lo que es injusticia y lo que es ilegal. Mire, una de las definiciones se dice del hombre de inicuo, de pecado, es el hombre de ilegalidad. Y tenemos un caso en Venezuela, repito, disculpe que lo mencione tanto, ¿verdad? Pero en Estados Unidos también hubo. Estados Unidos ha habido presidentes que han sido electos que se tiene seria sospecha de su nacionalidad. Presidentes que han tomado acciones que a todas luces son ilegales. O basaron sus acciones en mentira y engaño. La guerra de Vietnam fue basada en la mentira y el engaño. La guerra de Irak fue basada en mentira y engaño. La guerra de Afganistán fue realizada en mentira y engaño. Usted me estaba escuchando. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. ¿Ok? Necesitamos desarrollar también y fortalecer nuestra relación con el Señor mediante la meditación y el estudio de las Sagradas Escrituras. No podemos dejar de leer las Escrituras, de ir a las Escrituras y estudiarlas. También tenemos que acompañarla con oración viva y efectiva, es decir, escuchando la voz del Espíritu, que es lo que tanto enfatizamos en nuestro ministerio, ¿no? El Ministerio León de Judá. Nosotros enfatizamos mucho el saber escuchar la voz del Espíritu y por eso hemos desarrollado un curso para ayudar a la gente a aprender a escuchar la voz del Espíritu, porque es sumamente importante. Jesús lo dijo, escucha, mis ovejas escuchan mi voz y me siguen. ¿Okay? Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Pablo lo dice de esta manera, porque todo el que es del Espíritu escucha al Espíritu. Entonces es muy importante saber escuchar la voz del Espíritu, que nos va a guiar y nos guía a toda verdad y nos ayuda en el debido discernimiento espiritual. Para desarrollar discernimiento espiritual necesitamos conocer mucha Biblia y conocer la Escritura y también ser sensible a la voz del Espíritu Santo. Eso también está conectado con que hay que mantener una comunión con Dios, también con otros hermanos, ¿verdad? No aislarse, hay que seguir conectados con una comunidad de fe. Hay que asistir a una iglesia que se enseñe la Biblia, ¿ok? Que se enseñe la palabra de Dios, que se ore, que se alabe a Dios. Usted tiene que ir a una iglesia así, ¿ok? Usted tiene que conectarse con una iglesia, no puede aislarse, no se aísle. Recuerde que el espíritu anticristo va contra la iglesia. Y si usted es de esas personas que, no, yo no me congrego porque yo estoy con Cristo en mi casa, mire, revise su pensamiento y su corazón, porque nuestro corazón, repito otra vez, tiene que estar lleno de amor y nosotros tenemos que amar a nuestros hermanos y hermanas, aun los que difieren de nosotros, tenemos que respetarlos, tenemos que conectarnos con ellos, tenemos que ser pacientes, tenemos que ser tolerantes. Todo eso lo enseña el Nuevo Testamento, eso es enseñanza apostólica. Entonces, ¿cómo usted se va a erigir como alguien superior? Y no, yo no me reúno porque no son hipócritas. Todos somos hipócritas en menor o mayor grado. Todos tenemos fallas, todos somos humanos. Entonces, así como nosotros recibimos gracia, nosotros también tenemos que otorgar gracia y misericordia a nuestros hermanos y hermanas. Así que no deje de congregarse, ¿vale?
Busque entonces una comunidad de fe que sea fiel a la palabra de Dios, que sea sensible a la dirección del Espíritu y que tome en serio el señorío de Jesucristo. Es decir, que también se tome que yo no creemos en Jesucristo como Señor y Salvador, pero el pastor y la gente hace lo que quiere, no se sujeta al señorío de Jesucristo. También, tenga cuidado también, porque tampoco significa que tenemos que quedarnos en cualquier iglesia, ¿no? No, tampoco eso. Por eso le estoy dando ciertas características. Una iglesia que sea fiel a la palabra de Dios, una iglesia que sea sensible a la dirección del Espíritu y que tome en serio, sumamente importante, el señorío de Jesucristo. Y por último, debemos seguir esperando la venida de nuestro Señor y seguir preparándonos integralmente para ese gran evento. Nosotros, como termino casi como comencé, parte de nuestra esperanza es cultivar esa fe y esa esperanza de que el Señor viene, que tenemos que esperar la segunda venida de nuestro Señor. Desde el Ministerio León de Judá no practicamos ni creemos eso de que el Señor va a venir mañana o esta noche o cada septiembre. Ahora es cada septiembre o octubre, ¿verdad? En la fiesta de trompeta, algunos ya lo creen así, o si no en la Pascua. No, tampoco eso. Tenemos que esperar al Señor, tal como Él nos enseñó, esperarlo y estar preparados y ser fieles en la misión que Él nos ha puesto en nuestras manos, que es de ser testigos de su reino a todas las naciones. En eso sí debemos ocuparnos y en eso sí debemos preocuparnos, en ser fieles como testigos de nuestro Señor Jesucristo, y servirle de todo corazón y servir a nuestros hermanos y hermanas en Cristo. En eso sí debemos ocuparnos y preocuparnos. No en fecha y ay, que mira esto. No. Estudie todas las señales que usted quiera. Estúdielas, yo las estudio. Prepárese, analice. Repito, hay que tener un pensamiento crítico y por eso entonces hay que estudiar. Pero tampoco se llene de afán, de ansiedad, ni mucho menos. Llénese de fe, amor y esperanza. ¿Vale? Una vez más, muchísimas gracias por llegar hasta acá y también bendíganos ahora a nosotros. Nosotros hemos hecho todo lo posible para bendecirle, preparar este estudio, este mensaje. Bendíganos ahora a nosotros. ¿Cómo? Dele me gusta a este video. ¿Sí? Dele me gusta y así nos ayuda un montón. También comparta su comentario, díganos de dónde está y díganos su caso, comparta lo que usted ha vivido o está viviendo. Y si necesita también una petición de oración, pues escríbala ahí, con mucho gusto vamos a acompañarle en oración. También si no lo ha hecho todavía, suscríbase a este canal, dele a la campanita de notificaciones, ahí, y de esa manera usted va a estar conectado con nosotros, con la comunidad del Ministerio León de Judá, y usted va a estar recibiendo constantemente los videos que preparamos, procuramos que sea semanalmente para bendición de todos nuestros seguidores y de todos nuestros miembros de la comunidad del Ministerio León de Judá. Y también le animo de todo corazón que nos ayude compartiendo este mensaje. ¿Usted no cree que hay muchos cristianos que están siendo engañados, que siguen esperando que un anticristo venga, mire, entonces usted tiene que hacer su parte. Nosotros hacemos nuestra parte. Nos esforzamos en preparar estos mensajes para alertar, para orientar y capacitar a la iglesia para no dejarse engañar. Ustedes ayúdenos entonces también y comparte este video con otras personas, con otros hermanos, amigos, familiares, de manera que ellos no sean engañados. No importa si les creen o no les creen, tranquilo, usted sea fiel. Entonces, de los resultados se encarga nuestro Dios. Vale. Muchísimas gracias por ese apoyo. Les amo y les bendigo. Hasta la próxima. Chao.